Buenas noches, Buenas Lisa. noches, dice. Buenas noches. Ok, bien, miren, hoy martes 27 vamos a empezar el tema del límite, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema del límite, ¿no? Tenemos 4 clasecitas para tratar de desarrollarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender acá en este tema? El tema del límite, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Una introducción y los teoremas del límite, los límites al finito y límites laterales, indeterminación y cálculos del límite, los límites algebraicos, límites exponenciales y especiales, y un poquito de continuidad y la aplicación. ¿De acuerdo? Son estos los temitas que vamos a tratar de conversar hoy. Bueno, no todos, ¿no? Tenemos todavía tres clases más después de esta, pero el objetivo sería ahora empezar a trabajar un poquito el tema de hacer la introducción al límite, dar el concepto del límite y sus teoremas, ver el tema de los límites. Este tal vez lo veamos un poquito más adelante, pero sí lo vamos a ver. Luego ver las determinaciones y cálculo de límite y los diferentes tipos de límite que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Entonces acá yo tengo algo preparado que vamos a ir trabajando. Tengo acá ya algunos conceptos, ¿no? Primero tendríamos que ver qué es un límite, ¿no? El límite de una función, vean acá, el límite de una función y igual a f de x, normalmente la función normalmente se la denomina con la letra y igual a f de x. Cuando x tiende a un número a, da como resultado un número L. Y se nota de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a de la función, su resultado sería igual a L, ¿no? El límite de la función existe si para todo epsilon, fíjense que esa S se llama epsilon, menor a 0 existe un alfa menor a 0, tal que el valor absoluto de f menos 1 sea menor que el epsilon. Cuando el valor absoluto de x menos a sea menor a alfa, siendo epsilon el error en aquí sería en el dominio. ¿De acuerdo? En el dominio de la función y alfa el error en la imagen de la función. Sé que para ustedes este concepto está como que un poquito chupadito acá por el tema que todavía no hemos avanzado el tema de función. ¿De acuerdo? No hemos conversado todavía qué es una función nosotros, ¿no? Ese tema lo vemos nosotros en álgebra. Así que vamos a tratar de conversar ese temita ahí de qué es una función y todo lo demás también para que ustedes comprendan. Pero lo que en realidad nos plantea, yo le voy a pasar luego un video a más a detalle sobre cuál es el concepto de un límite, por qué se da el límite. ¿De acuerdo? Ahorita permítanme que denme un segundo. Un segundo, denme un segundo. Acá tenemos bastantes definiciones de funciones, ¿no? Un concepto interesante. Denme un segundo acá. ¿Cómo le está yendo? ¿Todo bien o más o menos? Miren, acá le voy a poner el concepto yo para que le entendamos de qué es una función. Antes de definir, por ejemplo, límite, necesito conversar de qué es una función. ¿De acuerdo? Entonces voy a cambiar acá de número. Bueno, muy grande. Eso es lo de menos, pero eso ya se lo puede trabajar acá, ¿no? 1, función. Claro que esto luego lo vamos a ir conversando un poquito mejor, ¿no? Vamos
Voy a pegarlos solamente como valores para que quede bonito y sea fácil manejar. Acá yo lo tengo ya el concepto. Miren, voy a venir acá. Una función matemática es una relación, si ustedes ven que me plantea esta partecita de acá, ¿no? Dice, una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o al conjunto de partida también se lo llama dominio. Al conjunto final o al conjunto de llegada, en tanto se lo puede denominar, por ejemplo, como codominio. ¿De acuerdo? Como codominio. Entonces, eso para nosotros sería, por ejemplo, una función, ¿no? Eso para nosotros sería una función. Es decir, lo que plantea en este punto de acá, vean, lo que está planteando en este punto, es que ustedes tienen, por ejemplo, un conjunto A. Voy a tratar de dibujar un conjunto A acá. Vamos a hacerlo ahí, más o menos. Y acá ustedes van a tener, por ejemplo, n elementos, ¿no? Este es su conjunto A y acá podría estar su conjunto B, ¿no? Entonces, por ejemplo, este conjunto A de acá, este conjunto A que ustedes tendrían aquí, por ejemplo, podría ser A, podría ser B, eso no hay problema. Vamos a ver si les falla. Lo ponemos ahí. Este es su conjunto A y este es su conjunto B. Lo que nos dice a nosotros, por ejemplo, es que este conjunto A que ustedes tienen acá, este conjunto A, tiene elementos y esos elementos son únicos aquí y tiene una única llegada acá. Por ejemplo, miren, yo podría tener acá, voy a poner figurita, o puedo poner también así, miren. Por ejemplo, si quieren verlo acá, yo podría tener un X acá adentro, un X sub 1. ¿No? Esto sería un X sub 1, por ejemplo. ¿No? Vamos a hacerlo bonito acá. Esto sería un X sub 1. Si yo tengo un X sub 1 en el conjunto A, tendría que tener un X, por ejemplo, un Y, que vendría a ser, en este caso, vendría a ser el codominio. Si yo tengo un X sub 2, por ejemplo acá, un X sub 2, ustedes tendrían acá un Y sub 2, digamos. ¿No ves? Pero la relación que se va a dar acá, por ejemplo, la relación que ustedes van a tener, wow, esta de aquí vamos a poner la minúscula, ¿no? Ahí. Por ejemplo, y acá yo podría tener un X sub n, ¿no? Ese dosito lo ponemos como sub n, y este Y de acá también podría tener un Y sub n, ¿no ven? Entonces ustedes tendrían algo así. Entonces dice que la relación que ustedes van a tener entre el conjunto A y el conjunto B se debe dar una sola vez, aquí por ejemplo. ¿Me entienden? Y acá yo podría también venir. Eso es lo que me está dando el concepto de funciones. Ahí. ¿No? Donde a los primeros elementos se los llama dominio y a los segundos elementos se los llama, por ejemplo, codominio. O también se lo puede denominar codominio o, si quieren ustedes acá, miren, o algunos le llaman también imagen o rango también, ¿de acuerdo? Pero dominio lleva ese nombre de dominio, entonces ustedes tendrían algo así, digamos, ¿no? Ese es el concepto de una función. ¿Sí? Es como cuando vamos y cargamos gasolina, nosotros, por ejemplo, el surtidor, cuando vamos y cargamos gasolina en el surtidor, ustedes van a poder ver, llega el vehículo, sale de la bomba gasolina, ¿no? Ahí hay una función porque está transmitiendo algo, entonces tengo la bomba y saca gasolina a este elemento de acá, ¿no? Y tengo la bomba y llega el otro vehículo, y así sucesivamente se va dando, ¿no? Cualquier proceso que se dé, cualquier proceso, por ejemplo, un proceso de elaboración de pan francés, la máquina que elabora el pan francés
se la podría relacionar a una función, porque ustedes meten la bolita, ella la procesa y la saca como pan francés. ¿Lo ven? Hay una entrada, una salida, una entrada, una salida, una entrada, una salida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el concepto de función. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del concepto de límite, ya el concepto de límite, por ejemplo, va más allá. Analiza esos pequeños errores que se tienen, esos pequeños datitos que tenemos nosotros. Por eso es que habla del error del épsilon acá. Por eso es que nos está dando esos datos, si quieren verlo así. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de los límites nosotros tenemos propiedades. Dentro de los límites nosotros tenemos propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades? Si ustedes me preguntan, ¿cuáles son esos datos? ¿Cuáles son esas situaciones que nosotros, por ejemplo, tendríamos que analizar? Vean, nosotros, por ejemplo, acá tenemos cuando sea el límite, cuando x tiende a una función f de x más el límite cuando x tiende a un valor a de g de x, dice que va a ser igual a la sumatoria de a más la sumatoria de b, si se pueden sumar estos datos. Ahora, una de las propiedades de un límite cuando ustedes tienen, por ejemplo, un límite de una constante es igual a la constante. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un límite cualquiera, si yo tuviera límite, ¿no? Siempre se lo abrevia con la LM, de X tiende, este palito se lo denomina tiende, a un valor 3 de 5. Fíjense que acá este 5 viene a ser K, ¿no ven? Y esta A viene a ser 3, pero dice, la propiedad dice, si yo tengo el límite de una constante, su resultado va a ser la constante. Eso es lo que me está dando esta propiedad acá. ¿De acuerdo? Y ahora cuando ya ustedes tengan, por ejemplo, este, cuando ya ustedes tengan una suma de dos funciones, dice que yo puedo aplicar un límite a cada una de las funciones y el resultado me va a dar A más B. Pero si yo tengo una multiplicación de límites, miren, el límite cuando x tiende a de la función f de x por g, la función g de x, entonces dice que yo puedo aplicar, miren, el límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a A de g de x, que va a ser A por B. Lo puedo resolver separado, al igual que cuando tengo una división, si ustedes pueden observar acá, ¿no? Estas son algunas propiedades que nosotros lo vamos a ir resolviendo. En total tenemos, miren, 6 propiedades, ¿no ven? Que vamos a ir resolviendo. Sé que todavía ustedes no lo están entendiendo esta partecita, pero luego lo vamos a trabajar. Interpretación gráfica del límite de una función, ¿no? Aquí como que me falta un poquito trabajarla, se la voy a trabajar para colocársela un poquito mejor. Pero aquí, por ejemplo, miren, la interpretación de un límite se da de la siguiente forma. Voy a poner acá. Supongamos que este sea una barra de hierro, ¿de acuerdo? Y esta barra de hierro para ustedes, por ejemplo, mide 1 metro, ¿de acuerdo? 1 metro. ¿Dónde entra la aplicación de límite en esta barra que mide 1 metro? Es una barra de hierro, ¿no? Si ustedes agarran y la cortan en dos pedazos, la cortan. Es lógico que ustedes van a decir acá, mira, esto mide 50 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? 50 centímetros. Y este otro pedazo mide también 50 centímetros. Pero la pregunta es, si yo lo corté acá, ¿será que sigue midiendo 50 centímetros cada lado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigue midiendo o no sigue midiendo esa barra? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué me Sí, dicen? dice, no fui yo. ¿Me entienden, no? Miren, esta es una barra, la que coloqué acá en azul es una barra de hierro, de fierro. Mide 1 metro, ¿no? Mide 1 metro para nosotros. Si ustedes la cortan aquí al medio con una sierra o con lo que sea,
¿Creen que este pedazo 1 de acá mide 50 centímetros y el otro mide 50 centímetros o no? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Sí? Sí, Sí, listo. sí, ¿Creen que Sí, sí o no? Miren, para muchos sigue quedando el concepto de que sí miden, pero en realidad al momento de hacer un corte ya se pierde, ¿me entienden? Se pierde un determinado valor, porque ustedes cuando cortan ahí, sí o sí se va a perder, digamos. ¿Cuánto? Ese cuánto, por ejemplo, es lo que se conoce como el éxito o el error. ¿Me entienden? Entonces el límite me permite o me da las alternativas de poder calcular ese pedazo. Lo mismo pasaría, fíjense, si lo cortamos este otro pedazo aquí y lo cortamos acá. Si nosotros volvemos a unir las dimensiones, los cuatro pedazos ya no miden 1 metro porque ha habido un desgaste, ha habido un corte. Entonces, ese corte, ese desgaste es el epsilon. Entonces, por eso es que cuando se construye ciertos, por ejemplo, ciertas piezas, si ustedes quieren verlo desde el punto de vista, eh, un avión, digamos, un avión tiene que ser lo más preciso posible. ¿Sí o no? Lo más preciso posible porque si no se cae. Entonces, miren, cuando se pinta un avión, tiene que tener un espesor bien específico. Es decir, que claro que la pintura ellos lo miden en micrón, ¿no? En micrón y micrón son medidas muy pequeñas. Si lo miden, la capa de pintura es más grueso de lo establecido, el avión va a pesar más y va a consumir más gasolina y tiene más probabilidades de caerse. Si consumen, por ejemplo, si no le ponen la capa adecuada, es decir, la cantidad de pintura adecuada, el avión va a estar sujeto a que le pase algo al fuselaje, es decir, a las latas, todo eso, entonces también tiende a caerse. Entonces, esa cantidad de pintura que le van a poner al avión tiene que ser precisa. Entonces ahí hablamos nosotros de un epsilon, es decir, una medida bien pequeña que no puede ser más ni menos de lo establecido. ¿Me entienden? Entonces, cuando ya nosotros hablamos de precisiones, hay ciertos valores que son muy pequeños, que van a variar, y eso normalmente se lo puede representar, por ejemplo, utilizando una función y aplicando el concepto de límite que vendría a ser el tema de epsilon. ¿De acuerdo? Es eso lo que quería mostrarle en realidad en esta imagen de acá. ¿Sí? Siempre que nosotros tengamos algo y lo cortemos, ya sea en una mitad o en dos, si lo volvemos a unir ya no va a medir la misma distancia. Entonces hay un error ahí. ¿De cuánto? Bueno, ese es el error de epsilon, que ya nosotros tendríamos que verlo. ¿De acuerdo? Entonces es esa partecita de gráfico. Muy bien. Ahora, cuando nosotros trabajamos, miren, utilizando funciones, cuando nosotros estamos en este mundo de funciones, graficando o haciendo, por ejemplo, ustedes siempre van a tener indeterminaciones. Una de las indeterminaciones, o que ustedes lo conocen, por ejemplo, como error, es cuando ustedes tienen 0/0, ¿no? Eso no sabemos que no existe. Pero eso no existe desde el punto de vista de los números reales, desde una función. Pero desde el punto de vista límite, eso se puede subsanar, se puede salvar. Entonces, miren, nosotros tenemos 7 indeterminaciones. 7. Infinito sobre infinito, 0/0, infinito menos infinito, 0 por infinito, infinito a la 0, 0 a la 0 y un valor, es decir, un valor cualquiera elevado a infinito. Entonces, si a nosotros nos queda una de estas 7 indeterminaciones, tenemos que hacer un cálculo de límites indeterminados. Tenemos que salvar esa determinación. Fíjense, cálculo de límites indeterminados. Calcular límites significa determinar el resultado del límite si existe determinación. Salvar la indeterminación utilizando métodos algebraicos o artificios matemáticos que no tienen regla fija, para lo cual a continuación se explican algunos métodos. El primer método, este es el primer método. Entonces vamos a trabajar este primer método acá.
el primer método nos dice, si la indeterminación es 0 sobre 0, infinito sobre infinito, perdón. Si la indeterminación es infinito sobre infinito, basta dividir el numerador y el denominador entre la variable de mayor exponente hasta salvar la indeterminación. Vean, ustedes acá tienen un límite de la raíz cuadrada, por ejemplo, miren, raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x. Todo eso está dividido, miren, entre la raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de 2 veces x más raíz cuadrada de x. Entonces, el primer paso que ustedes van a hacer para resolver este límite de acá es reemplazar el límite. Vamos a reemplazar el límite nosotros en esta situación. Acá. Pero aquí hay un error. El error que esto tendría que ser más infinito. No 0. Porque si pongo acá va a ser 0, 0, 0, va a ser 0. 0, 0 va a quedar 0 sobre 0. Aquí hay un error de transcripción. Aquí tiene que ser infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Estamos corrigiendo. Miren. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer nosotros acá para ver si tiene o no tiene indeterminación. Paso 1. Entonces, ustedes tendrían lo siguiente. Miren, yo voy a copiar esta parte de acá. Miren acá. Y voy a decir igual. Vamos a decir acá igual. Miren, fracción. Y ustedes tendrían lo siguiente. ¿No? Arriba yo tengo raíz cuadrada. Entonces voy a poner raíz cuadrada. Pero aquí, en vez de x, ustedes reemplazan. X sería infinito. Entonces, pongo infinito. ¿A ver? Y acá sería más, fíjense ustedes, raíz cuadrada. Ustedes tendrían raíz cuadrada de infinito también. Y acá yo tendría más raíz cuadrada de infinito, ¿no? Ahí está. Y ustedes acá abajo tendrían, miren, raíz cuadrada de infinito. Estamos reemplazando donde teníamos x. Más, fíjense, raíz cuadrada de 2 veces x. Pero bueno, acá sería 2 veces infinito. ¿No ven? Acá sería 2 veces infinito. Y acá, bueno, yo tendría que poner más, por ejemplo, raíz cuadrada de infinito. Entonces, si ustedes resuelven esto, infinito, infinito, ¿qué nos va a dar a nosotros? Vean, esto nos va a dar igual en la parte superior, miren, en la parte superior me va a dar infinito, por esto va a ser infinito, y en la parte inferior también va a ser infinito. ¿Sí o no? Porque si ustedes hacen cálculo, infinito es un valor tremendamente grande. Eso significa que si yo tengo infinito elevado a infinito, eso va a ser pues infinito. O raíz cuadrada de infinito, ¿cuánto es? Es infinito, es decir, un valor grande, le sacamos raíz cuadrada, va a ser infinito. Pero fíjense que esto para nosotros viene a ser una indeterminación. Entonces, el método, cuando queda, miren, dice, si la indeterminación es ceros infinito sobre infinito, que es lo que nos ha quedado a nosotros, basta dividir al numerador y el denominador, ¿no? El denominador acá, por ejemplo, entre la variable de mayor exponente hasta salvar la indeterminación. Entonces, el paso 1, fíjense, simplemente fue acá, el paso 1, vamos a ponerle aquí porque se me vino acá esto. Excelente. Entonces, ahí está. Paso 1, miren, ¿qué es lo que hicimos en el paso 1 nosotros? Y vamos a dar un espacio. Aquí lo que hicimos fue reemplazar el valor de x en la función. Porque en realidad, por ejemplo, raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x es una función. Entonces, reemplazamos. Quedó una indeterminación. Ahora, si ustedes me dicen, ¿cómo sabe que eso es una indeterminación? Acá lo tienen. Cuando queda infinito sobre infinito, si ustedes observan, estoy en el primer caso. Infinito sobre infinito es una indeterminación. Para salvar esta indeterminación, miren, si quieren acá como paso 2, salvar la indeterminación, miren,
hacemos lo siguiente. Como nos quedó una indeterminación de, miren, yo me voy a apoyar de esto. Ahí está, excelente. Entonces, se debe de dividir de numerador y denominador entre la variable de mayor exponente. Ahora la consulta sería, por ejemplo, miren, ¿cuál es la variable de mayor exponente? Acá. Si ustedes tienen esto, ¿cuál sería su variable de mayor exponente? ¿Cuál creen ustedes? Ahí tendríamos que ver, ¿no? Es ahí donde ustedes tendrían que trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cuál creen que sería su variable de mayor exponente acá ustedes? ¿De acuerdo? Ok, los escucho. A ver, ¿cuál sería su variable de mayor exponente acá? El 2 infinito, el 2 por Miren, infinito. ustedes tienen, la variable es x, pero ¿cuál sería la de mayor exponente? Miren, ¿cuál creen ustedes que sería ahí su variable de mayor exponente, no? Porque estamos nosotros en ese aspecto de ahí. El problema que yo tengo acá, x, mira, y acá hay que considerar lo siguiente. Aquí hay que considerar el siguiente punto también que es muy importante, por ejemplo, es el tema de considerar de que ustedes cuando meten un valor dentro de la raíz, por ejemplo, tendría que entrar con, con el índice de la raíz. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, miren acá para que ustedes vean, raíz cuadrada, permítame, miren acá, que es un poquito para muchos tal vez partir con este ejemplo, raíz cuadrada de x, y ustedes tienen acá, no sé, a. Si ustedes quieren meter esa raíz adentro, por ejemplo, miren, si ustedes quieren meter esa a adentro de la raíz, entonces ustedes acá tendrían que meterlo de la siguiente manera. Es decir, x, pero a tendría que entrar al cuadrado. Ahí. A tendría que entrar al cuadrado. ¿No? A tendría que entrar al cuadrado. Entonces, eso es porque ustedes, por ejemplo, cuando hacen esa introducción o meten un valor dentro de una raíz, por ejemplo, tienen que entrar. Entonces, fíjense, este X de acá, ese sería del mayor exponente. Pero el tema para que entre acá, por ejemplo, dentro, yo todo esto lo voy a tener que dividir entre x, fíjense, elevado, si ustedes observan acá, x elevado al cuadrado. ¿Me entienden? Tendría que entrar como x elevado al cuadrado. Porque cuando entra dentro, ¿me entienden? Tiene que, si yo le aplico la raíz cuadrada, me va a quedar simplemente x. Entonces, ahí es donde ustedes tendrían que meterle, si quieren, la raíz cuadrada. Ahí es donde ustedes tendrían que meter el tema esto de, tengo acá, matemática. Vamos a ver un ratito. Pues ahorita lo hacemos, no se preocupen ahí con ustedes.
No se preocupen que ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar. Denme un segundo. Denme un segundo. Denme un segundo, Carolina, lo hacemos. Ok. Entonces, miren, acá yo tengo que preguntarme cuál sería la X de mayor variable, pero aquí ya a mí me está dando una pauta. Entonces, lo que yo voy a hacer, miren acá, sería esto, ¿no? Voy a borrar esto y solo me voy a copiar esta partecita de acá, ¿no? Para no escribir mucho ahí, ¿no? Ahí miren, para no escribirlo mucho. Entonces, esta parte de acá arriba, miren, yo le voy a poner acá fracción, voy a ver si me permite. Ah, perfecto, miren, esto sobre X. Todo lo dividimos entre X. Ahora, esta parte de acá de abajo, miren también, no, esta partecita de ahí le pongo fracción y lo divido acá entre X. ¿De acuerdo? Porque la X en este caso sería la variable de mayor exponente. Ahora, cuando nosotros utilizamos la introducción, porque ustedes van a decir acá, miren, si quieren, todavía ustedes siguen haciendo cuando el límite de x tienda a infinito, esto va a ser igual, ustedes dicen, no, esto va a ser igual a fracción, ustedes van a decir, y esto de acá ya sería raíz cuadrada. No, perdón, permítanme acá, raíz cuadrada. Pero aquí yo voy a tener x, pero esa x, si ustedes ven acá, va a estar dividido x dividido en este caso, perdón, la variable de mayor exponente acá, si nosotros aplicaríamos esto, tendría que ser x al cuadrado, ¿no? Tendría que ser x al cuadrado, ahí, permítanme un ratito. Perfecto, perfecto, ahí sería x cuadrado. Sí, porque... Denme un segundo, venga, vamos a ver por qué esta cosa está cambiando acá.